Hola, buenos días. En este video vamos a trabajar con la siguiente consigna. Escriba un programa C++ que lea un valor entero n e informe si n es un número primo. Esta consigna nos va a permitir trabajar con funciones en C++, con estructuras de control de tipo repetitiva y considerando diferentes soluciones más o menos eficientes para el problema de determinar si n es un número primo. Tenemos una definición que dice que un entero será un número primo si únicamente es divisible por sí mismo y por la unidad. Un entero será divisible por otro si al efectuar la división el resto me da 0. Con esa consigna en mente podemos pensar diferentes soluciones. Por lo tanto, nuestra primera estrategia de solución, según la definición que dimos para que un número sea primo, podría ser probar todos los enteros en el rango desde 2 hasta n-1. Y si encontramos un divisor, entonces n no es un número primo. Por ejemplo, si n es igual a 7, nosotros podemos hacer una estructura repetitiva que pruebe todos los números entre el 2 y el 6 a ver si alguno divide exactamente al número 7. Si hay un divisor, significa que ese número no es primo. Para el 15, nuestra estrategia dirá que busquemos entre el 2 y el 14 a ver si existe algún divisor para el 15. Y con eso tenemos lo necesario para encarar nuestro primer programa haciendo uso de una estructura repetitiva for que realice esta tarea. Vamos ahí al SINJAI, tenemos un esqueleto de un programa, la función main codificada. La función main trabaja con una variable x de tipo long, entero. Leemos esa variable por teclado y después mostramos el resultado de una función que por el momento la llamamos es'primo y le pasamos el valor x como parámetro, aunque todavía no la tenemos codificada. Vamos a implementar la estrategia que comentábamos hace un ratito y para eso vamos a necesitar codificar una función que va a ser de tipo booleano, me va a retornar un valor verdadero o falso. Dijimos que se llama es'primo y que recibe un parámetro que le podemos poner num como nombre, que va a ser también entero largo. Nosotros vamos a tener que guardar un resultado y podemos usar una variable que va a ser finalmente la que retornemos, y yo le puse este nombre, iDivisor. iDivisor significa que eso va a haber o no va a haber un divisor de número, pero nosotros inicialmente todavía no lo encontramos al divisor. Seteamos esta variable para que sea falso. Por el momento no conocemos el divisor de num. Y para eso, para ver si lo tiene, lo vamos a buscar. Y dijimos que íbamos a probar todos los valores desde 2 hasta número -1. Así que la condición de permanencia del for es que i sea menor que número. Y luego de probar con cada uno de los valores de i, vamos a probar con el siguiente. Y lo único que tenemos que hacer dentro del for es preguntar si el número que yo quiero ver si es primo lo divido por el valor de i y tiene resto 0, el módulo es igual a 0, entonces quiere decir que hay un divisor. Una vez que hay un divisor, yo tengo que poner esta variable en verdadero, y no importa si después aparecen otros divisores.
con uno solo ya sabemos que el número no es primo. Una vez que se terminó el for y yo probé todos los divisores desde 2 hasta el número -1, vamos a preguntar para saber qué valor tenemos que retornar, y yo puedo escribir esta condición para el if. Si i divisor es igual a falso, quiere decir que no encontré divisores, y entonces mi función tiene que retornar verdadero porque número es primo. Por el else tengo que retornar falso porque número no es primo. Y con eso tengo todo lo que necesito para probar si esta función anda. Y si no escribí nada mal, esta función debería compilar, ejecutar, y veremos qué sucede cuando yo ingreso, por ejemplo, el número 15, que no debería ser primo, por lo tanto me dice es primo igual a falso. Pero si yo ingreso un número que sea primo, como el 17, no va a encontrar divisores para el 17 y me va a decir es primo igual a true. Esa sería nuestra primera solución para el problema de determinar si un número entero es primo. Nuestra primera solución, cuando la analizamos detenidamente, podemos decir que el for se va a ejecutar siempre hasta el valor de número -1. Imagínense ustedes que ingresan un número que sea primo y que sea realmente grande, algo así como 1500 millones. Este for se va a ejecutar esa cantidad de veces porque hasta el número -1 va a probar con todos si ese número es divisible. Nuestra primera estrategia de solución, por lo tanto, fue hacer uso de una estructura repetitiva for que ejecutara probando como posibles divisores del número a todos los valores entre 2 y n-1. Vimos que andaba, pero podemos hacernos esta pregunta: ¿es necesario seguir ejecutando el for hasta el final, luego de que encontramos el primer divisor? Por ejemplo, para n igual a 15, nuestro for probaba con el 2, que no lo dividía, probaba con el 3, y el 3 ya era divisor, y sin embargo seguía ejecutando hasta el 14, con lo cual hacía muchas operaciones que no cambiaban el resultado final, pero no era necesario hacer. Así que nuestra segunda estrategia va a consistir en probar otra vez todos los enteros entre 2 a la n-1, entre 2 y n-1, bien dicho, pero cuando encontremos un solo divisor o el primer divisor, vamos a cancelar nuestro ciclo de repetición. Por lo tanto, para el 7, como es un número primo, va a intentar desde el 2 hasta el 6 encontrar divisores, pero para el 15 va a probar con el 2, con el 3, y va a cancelar la estructura repetitiva porque ya sabemos con un divisor que ese número no será primo. Por lo tanto, vamos a codificar esa estrategia, y para eso vamos a modificar nuestra función esprimo de la siguiente forma. No vamos a usar un for, vamos a implementar la estructura repetitiva con un mientras. En una variable que se llame aux vamos a ir generando los números con los cuales vamos a probar si podemos dividir a número, y vamos a hacer un mientras que va a tener una condición para ejecutarse que va a ser la siguiente: mientras
la variable iDivisor sea falsa, porque todavía no encontramos ningún divisor, y mientras auxiliar sea menor que num, porque queremos llegar hasta num menos 1, vamos a preguntar si número dividido auxiliar, módulo auxiliar, me da 0. Vamos a decir que la variable divisor pasó a ser true. Pero si no me da 0, vamos a decir que incrementamos auxiliar porque tenemos que probar con el valor siguiente para ver si divide a num. Y con eso tenemos nuestra función modificada con un mientras y que se va a comportar de mejor forma que nuestra primer versión con el for. Veamos si es así. Compiló, está ejecutando. Si yo ingreso el 15, nuestra función va a probar con el 2 y con el 3, y cuando encuentra el primer divisor cancela el while y me retorna falso, que es lo que se imprime. Fíjense que tenemos una condición compuesta. La condición compuesta es un AND. Con que solo una de las dos sea falsa, el while se deja de ejecutar. Por ejemplo, cuando se probó si 15 dividido 3 me daba 0, iDivisor pasó a ser verdadero y por lo tanto el while se dejó de ejecutar. En otro caso, si yo pruebo con un número primo, por ejemplo el 7, vamos a llegar incrementando auxiliar hasta el 6. La última vez se ejecuta con el 6 y se incrementa para valer 7 y entonces se deja de cumplir la segunda condición. Siempre se deja de cumplir una de las dos. No hay forma que se dejen de cumplir las dos simultáneamente. Prueben ustedes con diferentes casos y se van a dar cuenta de que es así. Bueno, entendemos nuestra función, o deberíamos, pero igualmente la podemos escribir de forma un poquito más sencilla cuando sabemos que si estamos preguntando si iDivisor es igual a falso, nosotros podemos escribirlo de una forma más legible, que es si not iDivisor. Negar el valor de una variable booleana con el not es preguntar si esa variable es igual a falsa. Y se lee más fácil porque ahora estamos diciendo mientras not iDivisor y casi que lo leemos en castellano con el significado que le queremos dar. Entonces, mientras no hay divisor porque no lo encontramos y auxiliar sea menor que num, tenemos que seguir intentando encontrar un divisor. De la misma forma, en este if, nosotros, fíjense que estamos preguntando si hay divisores igual a falso, en cuyo caso no encontramos divisores y tenemos que retornar que el número, que el número es primo. Entonces, esto se puede hacer de una manera más sencilla, que directamente es esta: retornar el resultado de la negación o not iDivisor. Cuando yo retorno el resultado de esta expresión, not iDivisor, me está negando el valor de iDivisor. Si iDivisor es falso, me retorna true, porque el número es primo. Si iDivisor es true, me retorna falso, porque el número no es primo. Me lleva un poquito más de tiempo pensarlo, porque nosotros pensamos siempre en función del if, pero se escribe más fácil y yo puedo dejar el if afuera y retornar sencillamente la negación de not iDivisor. Las primeras veces hagámoslo de la forma que nos resulta más fácil de leer. Después, cuando ya las leemos más acostumbrados, usemos la que es más concisa, parece más fácil.
Entonces, nuestra segunda versión, la ejecutamos una vez más, vemos si compila y ejecuta, me faltó un punto y coma, aquí, así que la ejecutamos para quedarnos tranquilos de que compila y de que ejecuta, y probamos, por ejemplo, a ver, agrandemos la letra, probemos con el 73. El 73 me dijo es primo igual a true. Para la próxima ponemos un system pause, así podemos asegurarnos que terminamos viendo el resultado hasta que cerremos la ventanita negra. Con el 73 nuestro algoritmo me dice es primo igual a true. Segundo enfoque, segunda estrategia, anduvo, usamos la función es primo codificada ahora con un mientras, de manera tal que evaluábamos hasta encontrar el primer divisor donde sabíamos que podíamos cancelar el ciclo repetitivo. Pero nos podemos hacer alguna pregunta más. ¿Tenemos que buscar divisores hasta n-1? Es decir, cuando nosotros queremos encontrar un divisor del número, ¿es necesario que lleguemos hasta n-1? Pensemos, por ejemplo, para el 1023. O imagínense cualquier número grande y hagan ustedes la prueba. ¿Es necesario que lleguemos hasta el 1022, 1021, 1020? Si lo pensamos un poquito, nos deberíamos dar cuenta de que para el 1023, por ejemplo, tenemos que llegar hasta la mitad y pasarnos uno si queremos asegurarnos. Pero después del 512, si el 512 no divide al 1023, no va a haber ningún número más que lo pueda dividir, porque son mayores que la mitad. Eso más o menos todos lo vemos, y podríamos hacer una función que llegue hasta la mitad y que por lo tanto se comporte mucho más rápidamente para los números primos grandes, porque solo va a recorrer hasta la mitad, porque después de la mitad no tiene sentido buscar divisores porque no los va a haber. Pero los matemáticos establecieron una propiedad que dice que si un número entero tiene divisores, cualquier número entero n, si tiene divisores, el primero de ellos es menor o igual que la raíz cuadrada de n. Esa es una propiedad matemática bastante conocida que nos permite mejorar mucho nuestro algoritmo, porque nos está diciendo que si hay un divisor, el primero va a ser menor o igual que la raíz cuadrada de n. Imagínense para 1024 o 1023. La raíz cuadrada de n es un número mucho más pequeño que 512. Por lo tanto, nosotros vamos a tener que llegar hasta ese valor para ver si encontramos un divisor. Y eso va a ser nuestro enfoque para la solución 3. Vamos a probar con todos los enteros, buscando divisores en el rango de 2 a raíz cuadrada de n. Por ejemplo, para el 25, no vamos a probar hasta el 24. Vamos a probar hasta 2, 3, 4, 5. 5 es la raíz cuadrada de 25. Y el 5 divide, como sabemos, al 25. No necesitamos llegar hasta el 24, hay una diferencia grande en todos los valores que probamos. No necesitamos llegar hasta el 12 si hubiéramos tomado nuestro primer enfoque alternativo que dijimos acá. Y por ejemplo para el 37, nosotros vamos a tener que probar con el 2, el 3, el 4, el 5, el 6 como último valor, porque el 7 ya es mayor que la raíz cuadrada de 37. Entonces, de esa manera tenemos una estrategia más eficiente que las anteriores,
porque tenemos que probar menor cantidad de elementos a ver si dividen a mi número n. Probemos entonces a modificar nuestra función esprimo para esta tercera estrategia. La misma consiste en modificar el límite superior de los valores que vamos probando como divisores para que cumplan con la condición de que ese valor auxiliar sea menor que la raíz cuadrada de número SQRT de número. De esa manera nuestro while es mucho más eficiente, todo lo demás permanece igual. Podemos cambiar y podemos hacer alguna notación alternativa con el signo de admiración, que era el not, y que todavía es más conciso. Y eso es todo lo que necesitamos. Ahora tenemos una función que es más eficiente que la primera y la segunda versión. Veamos, por ejemplo, para el número 37, me va a decir que es un número primo, y por lo tanto probó con el 2, el 3, el 4, el 5, el 6 y el 7. Con el 7 no, perdón, hasta el 6. ¿Cuándo nos damos cuenta que esta versión realmente es más eficiente que la anterior o alguna de las anteriores? Cuando probamos con algún número que pueda ser lo suficientemente grande. Imagínense que nosotros probamos con el número 2.000.983. Cuando ejecutamos esta prueba, fíjense que yo pulso Enter e inmediatamente me dice que exprimo ese número, y por lo tanto, según nuestro código, lo que podemos ver ahora es que se ejecutó mientras auxiliar era menor que la raíz cuadrada del número. Así que si agregamos una liñita acá en main y mostramos el valor de la raíz cuadrada de x, vamos a saber hasta qué valor llegó en la ejecución este programa. Cuando ejecutamos ahora nuestro programa y ingresamos 2.000.983, me dice que es primo y que la raíz cuadrada de 2.000 millones es 44.721. Así que nuestro while se ejecutó ese número de veces, desde el 2 hasta 44.721. Por lo tanto, esa cantidad de comprobaciones que se hicieron acá se ejecutan realmente rápido, porque 42.000 comparaciones son relativamente pocas y se ejecutan muy fácilmente en menos de un segundo. Volvimos ahora a nuestra primera solución. En nuestra primera solución comprobábamos desde el 2 hasta el número -1 a ver si algún número dividía al valor de n ingresado en main. Con esta solución, si ingresamos 2.000.983, cuando yo pulse Enter, realmente el ciclo for está ejecutando la comprobación de todos los valores entre 2 y 2.000.982. Y eso es un valor que demoró todo eso que tardó, ¿no? Bastante más grande, y demora unos cuantos segunditos. Es bastante más grande que la raíz cuadrada de nuestra tercera estrategia. Por lo tanto, aunque hayamos tenido el aceptado en URI, seguro que van a aparecer problemas
en el sitio juez, donde es necesario que apliquemos mejoras a nuestra primera solución, como lo estamos haciendo con este ejemplo. En nuestra tercera estrategia, nosotros buscábamos divisores de n entre 2 y la raíz cuadrada de n. Si repasamos lo que tenemos hasta ahora como estrategias, podemos dividirlas en dos grandes casos. Cuando el número para el que probamos es un número primo, por ejemplo 1021, la primera estrategia buscaba divisores y probaba todos los números, desde el 2 hasta el 1020. La segunda estrategia hacía exactamente lo mismo para el caso de los números primos, porque tenía que llegar hasta el final para demostrar que no había ningún divisor. En la tercera estrategia descubrimos la propiedad de la raíz cuadrada y realmente mejoramos en la cantidad de comparaciones que hacíamos. Eso es lo que sucedía cuando n era un número primo. Para un número que no era primo, es decir, que tenía algún divisor, la primera estrategia evaluaba hasta n-1. Para 1025 llegaba hasta el 1024. La segunda estrategia era más inteligente y cortaba con el primer divisor. La tercera estrategia resolvía también cortando con el primer divisor. Y acá nos podemos hacer una pregunta más todavía, que es la siguiente: ¿cuántos primos pares existen? ¿Me sirve saber si un número es par o impar? Cuando analizamos un poco la propiedad de par o impar, descubrimos que el 2 es el único número par que existe, que sea primo. Por lo tanto, no necesitamos preguntar si el 4, el 6, el 8 dividen al 1025, porque si no lo hizo el 2, no lo va a hacer ningún otro número par. Esa propiedad me deja seguir mejorando la eficiencia de mi algoritmo, porque con esta propiedad en cuenta, nosotros, en lugar de evaluar todos los números entre el 2 y el 31, pares o impares, vamos a preguntar por el 2 y después podemos preguntar solo por los impares. Y eso va a nacer casi la mitad de los números, porque estamos descartando -1 todos los pares. De esta lista que tenía pares o impares en un determinado rango, nos quedamos con la mitad, solo con los impares. Cuando el número es un número primo, solo evaluamos la mitad de los divisores posibles. Y cuando el número no es un número primo, hacemos lo mismo y nos detenemos en el primer divisor. Por eso acá también sacamos o dejamos de evaluar el 4 para el 1025. Esto nos configura nuestra última estrategia de solución, que dice: sigamos modificando el mientras que tenemos, probamos solo un divisor par, el 2, y luego probamos todos los posibles divisores impares entre 3 y la raíz cuadrada de n. Eso es lo que vamos a hacer, modificando por última vez la función esprimo, de tal manera que ese mientras lo vamos a modificar de la siguiente manera. Vamos a decir hay divisor es igual a falso, y vamos a probar si número módulo 2 es igual a 0. El 2 lo probamos acá, decimos si se cumplió esa condición, hay divisor es igual a true. Quiere decir que era un número par. Y después arrancamos con auxiliar en el valor 3.
Y nuestro mientras va a seguir diciendo mientras no hay divisor y mientras auxiliar sea menor que la raíz cuadrada del número. Vamos a preguntar si número módulo auxiliar es igual a 0, y si no, vamos a decir auxiliar es igual a auxiliar más 2. Es muy poquito el cambio, pero como estamos incrementando de a 2 unidades la variable de control del while, este while se va a ejecutar la mitad de las veces que se ejecutaba en el caso anterior. Esta es nuestra última solución y es la más eficiente de la que vemos como algoritmo para determinar si un número entero es un número primo. La seguimos en el próximo video. Chau, chau.